Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a hablar de la energía potencial en puntos de equilibrio, es decir, de energía potencial de tipo elástico. Vamos a ver qué sucede cuando la energía potencial alcanza un valor mínimo que crece hacia todas direcciones y cómo se comporta en estas circunstancias la conservación de la energía mecánica, qué fuerzas aparecen, qué aceleraciones aparecen, cómo es la velocidad máxima y demás. Todo esto con la idea de aplicarlo posteriormente a muelles, ondas y demás. Este vídeo hereda ideas de un anterior llamado reposo, equilibrio y estabilidad, por si se quiere ampliar más en las bases. Dicho esto, vamos allá. En primer lugar, recordemos que cuando teníamos un equilibrio estable, la energía potencial en la zona era mínima, es decir, que la energía potencial hacía una figura de este estilo, siendo este el valor mínimo de la energía potencial que se alcanza en el punto de equilibrio estable. Es decir, que si esto de aquí es el eje X y todas las posiciones que se pueden tener sobre él, esta de aquí sería la posición de X, X0, sobre la cual la energía potencial sería mínima. Este era el punto de partida. La energía potencial dependería de X como una función, es decir, habría una relación entre la energía potencial y X que nos permitiría descubrir la forma de la gráfica. Si asumimos que la energía potencial va a ser continua, es decir, que no va a haber saltos en la gráfica y que va a ser diferenciable, es decir, que no va a formar básicamente picos, entre otras cosas, podemos aplicarle el teorema de Taylor que vimos en el vídeo acerca de series de Taylor. Es decir, podemos aproximar la energía potencial, su ecuación, en las proximidades del punto de equilibrio. Es decir, la energía potencial en general para cualquier valor de X sería más o menos el valor de la energía potencial en el punto de equilibrio más la derivada de la energía potencial en el punto de equilibrio por X menos el punto de equilibrio más un medio de la derivada segunda de la energía potencial en el punto de equilibrio por X menos el punto de equilibrio al cuadrado más un sexto de la derivada tercera de la energía potencial en el punto de equilibrio por X menos X0 al cubo y así un largo etcétera. Sea cual sea la gráfica de la energía potencial, podemos aproximarla de esta forma cerca del punto de equilibrio. Y a partir de aquí, hacer las siguientes consideraciones. Vamos a suponer que no vamos a alejarnos tantos del punto de equilibrio como para que los términos de mayores potencias de X sean relevantes. Es decir, nos vamos a quedar siempre con el término cuadrático como mucho. En segundo lugar, vamos a considerar que el punto de equilibrio va a ser X igual a 0. Esto es una libertad que nosotros realmente siempre tenemos. Podemos coger y decir que colocamos el origen de coordenadas donde se alcanza el punto de equilibrio. Esto no se nos puede prohibir, es una libertad que tenemos. Por tanto, si el punto de equilibrio hacemos que coincida con el origen de coordenadas, la fórmula cambia un poquito, dado que todos los x ceros pasan a ser ceros y la podemos dejar como energía potencial en el origen de coordenadas más la derivada de la energía potencial en el origen de coordenadas, pero simplemente multiplicada por x más un medio de la derivada segunda de la energía potencial en el origen de coordenadas multiplicada por x cuadrado. Ahora, por otra parte, en un valor mínimo, la derivada de una función vale 0, por tanto la derivada de la energía potencial en el origen de coordenadas va a valer 0 y eso hace que nos carguemos un término y que simplemente nos quede la energía potencial en 0 más un medio de la derivada segunda de la energía potencial en 0 por x al cuadrado. Y por último tenemos la libertad de decidir que la energía potencial en el punto de equilibrio valga 0, es decir, que esta sea la altura 0 para la energía potencial. Por tanto, si hacemos esto, en el punto de equilibrio la energía potencial valdría 0 y simplemente la energía potencial sería un medio de la derivada segunda de la energía potencial en el punto de equilibrio multiplicado por x al cuadrado. Es decir, que siempre que tengamos un punto de equilibrio podemos aproximar la energía potencial de modo que en sus proximidades tenga este aspecto de aquí, la fórmula. Lo que hacemos es colocar el punto de equilibrio en el origen de coordenadas y además asignarle un valor de 0 julios de energía potencial. De modo que cualquier gráfica de energía potencial en la cual tengamos que esto es energía potencial, que esto es x y que en el origen de coordenadas hay un punto de equilibrio, podemos decir que la gráfica será más o menos así, parabólica. Parabólica porque aparece la x elevada al cuadrado. Y lo único que cambiaría entre unos casos y otros sería esto, la derivada segunda de la energía potencial, algo que vamos a llamar la constante asociada a ese punto de equilibrio. En particular, estaremos hablando de un medio de una cierta constante, que va a ser la constante elástica por x al cuadrado. Esta va a ser una aproximación válida para la energía potencial en cualquier punto
punto de equilibrio, siempre que, insisto, el punto de equilibrio esté en el origen de coordenadas y tenga energía potencial 0. Esta fórmula de aquí siempre va a ser válida y K nos va a indicar cómo de ancha es esta apertura. Cuanto más grande sea el valor de K, esta anchura será más pequeña. Es decir, de la parábola más ancha a la más estrecha, lo que sucede es que K aumenta. Y si K se reduce, por el contrario, la parábola se abrirá más y será más ancha. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar ya a priori de una energía potencial de este estilo? Pues en primer lugar, que crece a ambos lados del punto de equilibrio. Es decir, que tanto si nos vamos a X negativo como si nos vamos a X positivo, la energía potencial cada vez es mayor y además de forma asimétrica. Es decir, cuesta tanto irse a X igual a menos 1 como irse a X igual a 1. Este es un efecto de que la X esté al cuadrado. Y como sabemos que todos los objetos intentan reducir su energía potencial, lo que va a pasar es que para valores de X negativos va a aparecer una fuerza que los devuelva al origen, hacia la derecha, y para valores de X positivos va a aparecer una fuerza que también los devuelva hacia el origen, es decir, hacia la izquierda. ¿Cómo obtenemos esta fuerza? Pues como siempre hemos hecho, la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, lo cual, si estamos en una única dirección, implica que lo que vamos a tener aquí es menos la derivada de la energía potencial con X por X unitario, que es el vector unitario que apunta hacia la derecha. Y esto nos lleva, derivando lo de aquí arriba, a tener menos un medio por K por 2X, que es la derivada de X cuadrado, por X unitario. Y ahora los doses se cancelan y tenemos menos K por X unitario. Esta sería la expresión de la fuerza que se va a producir cerca de este punto de equilibrio. Estas fórmulas se suelen ver siempre en el contexto de muelles oscilantes, pero realmente son válidas para cualquier punto de equilibrio, siendo K la derivada segunda de la energía potencial con X. No tiene más historia, no tiene por qué ser específicamente para un muelle, sirve para cualquier energía potencial en las proximidades de su punto de equilibrio. Y esta fuerza podemos comprobar muy fácilmente que si X es positivo, es una fuerza que va a apuntar hacia la izquierda, porque menos KX va a ser negativo, entonces vamos a ir hacia la izquierda para valores positivos de X, y si X es negativo, menos KX va a ser positivo y la fuerza va a ir hacia la derecha, que es justo lo que teníamos arriba representado. Para valores positivos de X tiene que haber una fuerza que vaya hacia atrás, hacia la izquierda, y para valores negativos de X tiene que haber una fuerza que vaya hacia adelante, hacia la derecha. Y esta fuerza nos lo garantiza, y además es una fuerza que crece con X. Es decir, el módulo de esta fuerza es K por el valor absoluto de X. Cuanto más grande sea el valor absoluto de X, mayor será esta fuerza. Es decir, cuanto más nos alejemos del punto de equilibrio, más intensa será. Esto está relacionado con el tema de que la fuerza sea una derivada. ¿Dónde hay más pendientes en la parábola? Pues cuando más nos alejamos del origen de coordenadas, la pendiente va a ser cada vez mayor. Eso se traduce en una mayor fuerza, una mayor tendencia de los objetos a volver hacia el origen. Y todavía podemos sacar más conclusiones, y es que por supuesto, dado que la fuerza va a ser masa por aceleración, vamos a tener que la aceleración va a ser fuerza dividida por masa y por tanto sería igual a K dividido entre M por el valor absoluto de X. Este sería el módulo de la aceleración. Si queremos la aceleración como vector, sería menos K dividido entre M por X unitario. Y todavía hay más conclusiones que podemos sacar, y es que para una energía mecánica dada, como la energía mecánica siempre tiene que ser mayor que la potencial, cualquier movimiento que haga un objeto va a estar limitado por dos puntos que van a ser los extremos del movimiento, que van a estar a una distancia del punto de equilibrio a la que vamos a llamar amplitud. Vamos a tener amplitud por aquí y menos amplitud por acá. Esto es lo máximo que se va a alejar el objeto en función de su energía mecánica. De modo que, siendo la energía mecánica del objeto un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado, se va a cumplir que cuando X sea igual a en estas circunstancias, cuando la mecánica iguala a la potencial, no va a haber energía cinética y vamos a tener que la energía mecánica va a ser un medio de K por la amplitud al cuadrado. Por otra parte, cuando X sea igual a 0 y estemos en el punto de equilibrio, la energía potencial va a valer 0 y la mecánica va a ser un medio de la masa por la velocidad máxima que alcanzará el objeto al cuadrado. Y es que la velocidad máxima claramente se alcanzará en el punto de equilibrio, porque al no haber energía potencial tendremos que toda la energía mecánica se convierte en energía cinética y en particular energía cinética máxima.
Es decir, en x igual a, la energía mecánica es un medio de k por la amplitud al cuadrado, que sería la energía potencial máxima, y en el punto de equilibrio, la energía mecánica sería un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, es decir, la energía cinética máxima. Pero como la energía mecánica es constante, todas estas fórmulas son iguales entre ellas siempre. Lo que pasa es que vemos más claros en los puntos extremos y en el del centro esta equivalencia. Entonces, en general se cumple que todas estas cosas son iguales. Y en particular, un medio de k por la amplitud al cuadrado siempre va a ser igual a un medio de m por la velocidad máxima que puede alcanzar el objeto al cuadrado. No la velocidad que tenga en cualquier instante, sino la velocidad máxima que va a alcanzar. Y aquí podemos tachar los submedios y podemos llegar, por ejemplo, a la conclusión de que la velocidad máxima será igual a la raíz cuadrada de k entre m por la amplitud. Del mismo modo que con las fórmulas de antes podríamos concluir que la aceleración máxima sería k entre m por la amplitud y la fuerza máxima sería k por la amplitud. Y hasta aquí el análisis básico de qué características tienen las fórmulas de la energía potencial, la fuerza, la aceleración y la velocidad en las proximidades de un punto de equilibrio. Y esto sería todo por ahora. Ya tenemos la energía potencial, la cinética, la fuerza, la aceleración, la velocidad. En la siguiente clase de física veremos cómo a partir de la fórmula de esta aceleración y cómo cambia con x podemos obtener las ecuaciones del movimiento de un objeto en las proximidades de un punto de equilibrio. En particular veremos que tienen que ser siempre oscilaciones y qué características tienen estas oscilaciones. Como siempre, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!